Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo conversatorio del año 2026 y hoy la verdad es que tenemos un tema bastante interesante y creo que a todos nos gusta porque tiene mucho que ver con la vida ajetreada que todos llevamos hoy en día. Hoy nos acompaña Sarita Saldarriaga. Sarita, pues como ustedes saben, nos ha acompañado anteriormente en algunos conversatorios. Sarita es nutricionista, dietista, tiene una especialización en temas de diabetes, por ende, pues tiene una vasta experiencia en lo que es mantener una buena alimentación saludable, por decirlo de alguna manera. Y el día de hoy precisamente nos trae un tema, como les decía al inicio, muy, muy interesante, que trata sobre la alimentación saludable en el ámbito laboral. Y es como nosotros podemos, ya Sarita les ampliará un poco más, pero yo lo veo como cómo podemos mantener una buena nutrición, una buena alimentación a pesar del estrés, a pesar de que a veces tenemos que comer en la calle de apuro, entonces buscar la manera, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos hoy en día aquí pues a nuestra invitada especial Sarita y yo pues sin más que decir, como ustedes saben siempre les agradezco pues el estar acá con nosotros porque no solamente hablamos de seguros, hablamos de temas de interés, de prevención y de muchos otros temas adicionales también. Así que pues nada, que tengan una linda tarde, pregunten todo, aprovechen todo ese conocimiento. Sarita, bienvenida una vez más. Gracias. Muchísimas gracias, Katia, a todo el equipo de Camp Seguros. De verdad que estoy contenta de estar acá con ustedes esta tarde. Voy a compartir la presentación, si me ayudan habilitándome. Ajá, ahí voy, para que puedan ver toda la información que tenemos para hoy. Y sí, así mismo como decía Katia, y de hecho yo preparando esta presentación para ustedes también, saben, como que yo misma me autoeduqué, porque definitivamente el día a día es muy ajetreado, eh, ya sea que sean médicos, son profesionales de la salud en su gran mayoría y otros con otras carreras que definitivamente a veces entre el tráfico y todas estas cosas podemos, digamos que, afectar un poco nuestra alimentación. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Muchas veces no comer bien, como le llamamos, o no comer de forma adecuada, no es falta de fuerza de voluntad. A veces tenemos el conocimiento, tenemos las ganas, realmente queremos llevar un estilo de vida saludable, pero a veces nos hace falta estructura, nos hace falta esas bases y esas técnicas para poder llevar esa alimentación saludable en el día a día de una forma sostenible. Nuestra realidad es que muchas veces llegamos a casa tarde y tendemos a tomar decisiones automáticas, que si pido un delivery, que si pico lo que encuentro o como lo que haya, sin realmente ponerle la atención que amerita lo que es la alimentación para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, por eso voy a iniciar pues haciendo este preámbulo de que conectemos o todos debemos conectar desde nuestras realidades por qué comer saludable es importante para mí. Realmente quiero hacerlo por algún, digamos, objetivo en específico, reconociendo que la alimentación hoy en día es importante y nosotros en el ámbito laboral para poder tener un buen sistema inmunológico, para poder afrontar temas de salud, mejorar condiciones gastrointestinales, evitar ese tema de exceso de inflamación, que muchas personas llegan a nuestro consultorio por eso. También para tener un envejecimiento digno, realmente fuerza física, e incluso sabemos que la forma en que nos alimentamos puede interferir en nuestro estado de ánimo y la calidad de nuestro sueño. En realidad, lo que hoy necesitamos como personas ocupadas, profesionales ocupadas, es una alimentación que nos dé energía, nos promueva la salud, que sea práctica, pero sin olvidar algo muy importante que es el disfrute. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Algunos errores que comúnmente podemos cometer, y hablo pues de mí también como un profesional ocupado. Pasar muchas horas sin comer para terminar rápido nuestra jornada, terminar todas nuestras reuniones y ocupaciones. Pero ¿qué pasa? Llego a la tarde o a la noche con un hambre voraz, esa hambre que no me deja ni pensar y ahí tomo decisiones quizás no tan adecuadas. Vivir todo el día de café en café, solamente como para que me aplaque el hambre, pero luego tenemos esta misma realidad del hambre voraz. Almuerzos aparentemente saludables, trato y me esfuerzo por comer solo una ensalada, pero la verdad es que me sacia poco y para las horas que tengo que trabajar no me es suficiente y termino cenando el doble, ¿verdad?
o cenar pesado porque pienso que es el único momento o siento que es el único momento del día en que me siento relajado y realmente con el tiempo de ocuparme de comer. Otro error común es no tomar agua cuando estamos en el trabajo, lo cual puede afectar incluso en nuestro apetito, porque muchas veces podemos confundir el hambre con sed, nos puede acarrear temas de dolores de cabeza, puede afectar nuestra digestión el no tomar agua, nos puede afectar hasta calambres en la noche por no tomar agua y no alimentarnos adecuadamente con ciertos nutrientes. Y otro error que podemos cometer es sucumbir a antojos sin tener hambre, o sea, sucumbir a antojos más que nada desde el punto de vista de hambre emocional, que lo vamos a tocar hoy, más no de un hambre real. ¿Para qué? Para manejar el estrés del día a día. Si alguno de ustedes se identifica, pues estamos en el lugar correcto para escuchar las recomendaciones de hoy. Y bueno, algo que me gustaría iniciar también compartiéndoles es un slide o un tema que trato de incluir siempre en las presentaciones de este tipo, porque nos ayuda mucho a enfocarnos en la elección de nuestros alimentos y hacer como un scan de lo que tenemos en la nevera, en nuestra alacena, hoy mismo, ¿verdad? Y es conocer los alimentos según su nivel de procesamiento. En realidad, pues hay diferentes niveles. Hoy les voy a explicar, aquí tenemos la imagen con el semaforito, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo, en donde los verdes, que son los alimentos naturales, son los que debemos consumir en mayor proporción. Estos alimentos se caracterizan porque son naturales, realmente no han sido modificados por el hombre o por lo menos no de una forma que altere su valor nutricional. Lo más que hacen los seres humanos es lavarlos, trocearlos, limpiarlos, más no añaden o quitan sustancias del alimento íntegro. Eso es lo que debemos consumir en mayor proporción. De allí, según el nivel de procesamiento, siguen los alimentos procesados, o sea, que han sido procesados en algún punto, ya sea para alargar su vida útil, para de repente mejorar texturas, mejorar calidad nutricional, como es el caso del yogur, que siempre menciono este ejemplo, porque realmente el yogur es una combinación de un lácteo con cultivos, ¿verdad? O bacterias que hacen que se fermente y tengamos un alimento de alto valor nutricional con probióticos, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pan, es la unión, un alimento procesado porque es la unión de dos ingredientes para crear un alimento con un valor nutricional, digamos, de mayor aporte. Y así los enlatados que se dan para conservar pues, más tiempo el alimento. O sea, en sí no son alimentos, digamos, que debemos evitar al 100%, pero sí los debemos consumir con moderación. Sin embargo, hay otro grupo, que es el último grupo, que son los alimentos ultraprocesados. Este prefijo ultra, me da la idea de que son súper procesados. ¿Y por qué lo decimos así? Porque en realidad en sus ingredientes, aparte de que ocupan una gran cantidad de ingredientes, la materia prima que se busca, por ejemplo, una galleta de avena, ¿qué es lo que yo busco? La avena. Pero cuando observamos los ingredientes nos damos cuenta que de avena tiene un pequeño porcentaje y el resto son harinas refinadas, azúcares, químicos de conservantes, mejoradores de texturas y de sabor, entre muchas otras cosas. Estos son los que debemos tratar de consumir en una mínima cantidad porque en sí no nos aportan gran valor nutricional. Y aquí pueden ver, como les decía, los ultraprocesados usualmente contienen más de 5 ingredientes y entre esos están estos que están acá, aceites vegetales, azúcares, harinas, jarabe de maíz alto en fructosa, que sabemos que a nivel industrial es muy utilizado y que afecta mucho la parte metabólica, aumentando triglicéridos, aumentando grasa visceral, grasa corporal total y muchas otras cosas. Y acá abajito les coloqué, que es muy importante que sepan, que los alimentos ultraprocesados no solamente el efecto que causan al aumentarnos de peso o no darnos un buen valor nutricional o no nutrir adecuadamente nuestro cuerpo y nuestras células, sino que sus componentes también pueden llegar a desregular los circuitos de saciedad que hay en nuestro cerebro, provocando un aumento en la ingesta a lo largo del día, porque son alimentos que son súper palatables, nos encantan, son súper sabrosos, pero nada nutritivos y nuestro cerebro se va adaptando a ellos y una vez los comenzamos a consumir repetidas veces, se convierte en un hábito y un ciclo, ¿no? Mientras que los alimentos procesados, como se los pongo acá arriba, les pongo el signo de más o menos, porque realmente no considero que una alimentación balanceada debamos descartarlos por completo y sabemos que en nuestra vida profesional agitada
pueden ser un recurso que resuelva la alimentación de nosotros o nuestra familia, pero también es importante saber elegirlos y saber que no debe ser en todos los días. Entonces, lo que les hablaba, los alimentos ultraprocesados aumentan la dopamina y la oxitocina en nuestro cerebro, nos hacen sentir bien, nos dejan esa sensación de placer momentáneo, mas no nutren nuestro cuerpo, creando la necesidad de repetir esta conducta una y otra vez y desregulan los circuitos de hambre y saciedad. O sea, que llega un punto que no sé cuándo en realidad tengo hambre o cuándo en realidad quiero comer porque quiero comer, cuándo estoy satisfecho o no. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser esa alimentación, digamos, saludable? Ya conociendo como que el preámbulo de lo que puede aparecer por ahí, que debo elegir y que no. ¿Cómo debe ser esa herramienta de alimentación saludable? Bueno, sabemos que actualmente pues salió una nueva pirámide en Estados Unidos, totalmente contraria a lo que conocemos desde el colegio, ¿verdad? Sin embargo, todavía no la incluyo en las presentaciones porque siento que todavía hay mucha información que tejer allí para poder verla como una herramienta útil para la población en cuanto a educación, mientras nos seguimos guiando del plato Harvard, que es el plato que tienen enfrente. Siento que este plato es un plato muy práctico porque literal ubicas tu alimentación en el plato que tienes al frente. Y aquí hablamos de que los adultos activos, las personas que pues van al trabajo, caminan, suben escaleras, demás, deberíamos tener una alimentación en donde un cuarto del plato obtengamos carbohidratos, la otra cuarta parte tengamos proteínas y la mitad del plato tenga vegetales de diferentes colores. Obsérvese que en proporción, independientemente del tamaño del plato, aunque el tamaño recomendado es número 10 pulgadas, pero sea más pequeño o más grande, obsérvese que en magnitud la cantidad de carbohidratos debe ser menor que la cantidad de vegetales. Y es que sabemos que los vegetales son alimentos que nos dan menor cantidad de calorías, más fibra, más fitonutrientes, antioxidantes, minerales, vitaminas, mientras que los carbohidratos aportan, digamos, sí, carbohidratos, los almidones aportan carbohidratos en porciones más chicas, así que es importante. Ya para una persona adulta muy activa, vamos a decir, una persona que tiene doble turnos, una persona que hace algún tipo de ejercicio de alta intensidad, CrossFit, hacer running cuando sale en la noche, una cuestión de estas, pues sí requerimos que la cantidad de carbohidratos, hidratos de carbono, sea mayor. También achicamos un poquito los vegetales y aumentamos un poquito más la proteína. Recuerden que estos son herramientas estándares. Obviamente la cantidad de proteínas, de carbohidratos y todos los macronutrientes, si queremos algo súper individualizado, es importante que se tomen en cuenta aspectos como nuestro peso, nuestra estatura, nuestra edad, nuestro género e incluso nuestro nivel de actividad física. Aquí les amplío un poquito más del plato. Y es que, por ejemplo, una de las recomendaciones que suelo darle a mis pacientes a manera general, vuelvo y digo, es que en cuanto a los carbohidratos, la verdad es que yo les recomiendo que tratemos de incluir entre 1 a 2 carbohidratos. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces hay platos y vamos a llegar al punto de comer en la calle que hay restaurantes que podemos elegir hasta 3 acompañamientos. Entonces ahí viene el arroz, vienen las lentejas, pero también vienen las tajadas o vienen las papitas. Entonces ahí ya como que nos salimos un poco en cuanto a la cantidad. En el caso de las proteínas, les recomiendo no freírlas. Recordemos que la proteína animal, ¿verdad? Pollo, carne, cerdo, tienen su cantidad intrínseca de grasa. Freírlas es añadir más grasa y la grasa, aunque sea el aceite de aguacate, aporta calorías, aporta densidad energética y eso también puede repercutir en un aumento de peso, aunque sea de un alimento que yo considero bueno para mí, si es lo que estoy buscando cuidar es mi peso, ¿no? Y en el caso de los vegetales, agregar diferentes tipos de colores. Aquí podemos agregar algo de aderezos o frutos secos como aporte de grasa saludable, pero en porciones controladas. Y si bien es cierto, no se trata de pasar hambre. De hecho, en nuestro día a día, con el rush que tenemos, definitivamente lo que necesitamos lograr, una de las claves para no llegar a la casa tarde, a la hora que lleguemos, ya sea a esta hora o más tarde, con esa hambre voraz, con esa necesidad de comer todo lo que encuentre a mi paso, una de las claves importantes es lograr saciarme en mis comidas del día. Elegir alimentos saciantes.
Por excelencia, los nutrientes que más me dan saciedad son las proteínas, porque demoran más tiempo en digerirse, la fibra, que va a estar en los vegetales principalmente, y algunos carbohidratos fibrosos, y las grasas. Estas demoran más tiempo en el tracto digestivo y por lo tanto me ayudan a estar más horas satisfecho, lo que ayuda al control de la glicemia en sangre, la insulina, y a que en la noche no tenga esa sensación de exceso de hambre. Las proteínas son súper importantes en nuestra alimentación. Recordemos que las proteínas que consumimos, digo, una de las principales funciones es mantener la masa muscular, mantener la masa y la fuerza muscular. Aparte de eso, sabemos que tienen muchas otras funciones, desde hormonales hasta anticuerpos y demás. Y es súper importante que consumamos una cantidad de proteínas adecuada, que puede ir desde 1 gramo de proteína por kilo de peso, sería como lo mínimo, hasta 2.2 o más, dependiendo de la persona, si hace entrenamiento o su objetivo en particular al día, ¿verdad? Y esto me ayuda muchísimo en mejorar la sensibilidad a la insulina, en mejorar la función muscular, mantener la masa muscular y muchos otros factores. Por otro lado, están los carbohidratos. Y si bien es cierto, pues les mencioné los carbohidratos en el plato, porque no es que hay que eliminarlos, es un concepto, bueno, también depende mucho del tema que estemos tratando con las personas. Pero de manera general, hablamos hoy de cómo mantener esa alimentación saludable y un punto importante, lo que les mencioné al inicio, la energía. Somos personas que salimos temprano a la calle, que estamos quizás en movimiento constante en la calle o estamos en una oficina muchas horas y una de las cosas que necesitamos es energía. Los carbohidratos cumplen esa función, darnos energía. El punto está en qué carbohidratos elegir, ya que, por ejemplo, los carbohidratos simples que están a la derecha aquí de amarillito, como ven, son carbohidratos que se digieren rápidamente en nuestro cuerpo, por lo tanto no nos dan ¿qué? No nos dan saciedad, porque se digieren rapidito, como un pan blanco, un emparedadito de pan blanco y a la hora y media ya tengo hambre, por ejemplo. Aparte, elevan más rápido el azúcar en sangre, lo que puede repercutir en un aumento de picos de insulina, etcétera, que va a acarrear no solamente puede acarrear el aumento de peso y la baja de energía, sino también al aumento de grasa visceral, que es esta grasa que ven aquí en la imagen, ¿verdad? Que está entre los órganos. Está la grasa subcutánea que está pegada a la piel, que es como una de las que nos protege de la parte de la temperatura, pero está esta más interna que sabemos hoy en día que es un tipo de grasa metabólicamente activa y que en exceso causa o produce sustancias inflamatorias que pueden acarrear condiciones de salud a largo plazo. Y ojo, esto no solo se ve en un abdomen abultado, también se puede ver en personas delgadas. Entonces es importante saber esto. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Carbohidratos más complejos. ¿Qué significa esto? Son carbohidratos que contienen más fibra, naturalmente contienen más fibra, o bueno, en algunos casos puede ser añadida, pero contienen más fibra, por lo tanto, tardan más tiempo en el tracto digestivo en ser digeridos, no hacen esos picos de azúcar en sangre cuando los comemos porque la fibra hace como esa contraparte y ayuda a regular esto y nos dan mayor saciedad por más horas. Aquí lo pueden ver de otra perspectiva, carbohidratos que no ayudan a sostener la energía, porque sí, me va a dar energía. Si yo me como un pan blanco, ¿me va a dar energía? Sí. El tema es que va a ser a corto plazo, mientras que los carbohidratos, estos que están a la derecha, me ayudan a sostener la energía por más horas, ¿verdad? Y la saciedad, que de repente en nuestras jornadas laborales, ya sean turnos o sean reuniones de trabajo y demás, es muy importante. Otra forma que ustedes pueden tener de identificar estos carbohidratos, o una forma como que bien práctica cuando estamos en la calle o vamos al supermercado, es preguntarme, ¿este carbohidrato tiene o no tiene fibra, verdad? Y es que los carbohidratos complejos son los que tienen más fibra. Como lo pueden ver aquí, las frutas enteras, no en jugo, las menestras tienen bastante fibra, los cereales integrales, o sea, no los refinados, las verduras por naturaleza tienen su aportecillo de fibra y los vegetales y los vegetales en general. Acá los que tienen menos fibra son como por ejemplo las harinas que son refinadas, ya sea para hacer pan o para hacer pasta, los cereales refinados que no tienen aporte de fibra, las azúcares, las galletas dulces o el jugo, porque aunque el jugo sea natural, al yo
procesarlo, colarlo, le estoy quitando la fibra. Entonces, al consumir estos alimentos que tienen poca fibra y contienen carbohidratos, va a pasar esto, van a elevar el azúcar en sangre. Esto los conocemos como carbohidratos de índice glicémico alto. Aquí en este QR pueden escanear y ahí van a encontrar una página donde están diferentes índices glicémicos de diferentes alimentos para que lo puedan observar allí lo que les digo. Entonces, los carbohidratos que tienen índice glicémico más bajo, que son los que debemos consumir en mayor proporción, no es que no nos van a subir el azúcar, pero va a ser mucho más lento y de forma más sostenida en el tiempo. ¿Ok? Recordemos que los carbohidratos simples aumentan la grasa corporal, aumentan los niveles de triglicéridos y nos dan una energía momentánea, más no sostenible. Otro alimento saciante son las grasas saludables, como les mencionaba. Desde el aguacate, las aceitunas, la mantequilla de maní o almendras, los pescados grasos, que son, por ejemplo, el salmón, la sardina, etcétera. Frutos secos, semillas también de chía, de linaza, de cáñamo, el coco y también el chocolate oscuro, que viene siendo el de 70% cacao en adelante. Estas grasas, incluirlas en nuestra alimentación es asegurarnos una buena saciedad durante el día. Y también quería platicarles sobre los aceites, porque al final, como les decía, los aceites también son grasas, también nos aportan pues estos valores de calorías y son importantes porque los usamos para cocinar. Pero ¿cuál es el mejor para cocinar? Bueno, actualmente una de las cosas importantes que consideramos para los aceites para cocinar es el punto de humo. Realmente que sea vegetal o que no sea vegetal es un factor, pero realmente dentro de los vegetales lo que buscamos es que tenga un punto de quema, un punto de humo más alto. Y estos son el de aguacate, el de oliva, el aceite de maní, principalmente. Ya de origen animal sería el aceite de coco, la mantequilla, pero lo importante es que, o sea, si ven, la mantequilla es algo que se quema rápido, así que hay que usarla súper rápido. Y si tuviera que elegir por tema de presupuesto, digamos, un aceite vegetal más comercial, elegiría que fuera de canola, 100% canola, o sea, que dentro del de maíz, de girasol, etcétera, digamos que el de canola tiene un punto de humo un poquito más alto que el resto, ¿no? Y otra recomendación que siempre hago es que podemos utilizar estos aceites en spray y revisar siempre que los ingredientes sea 100% aceite vegetal o 100% aceite de oliva, porque nos ayuda a dosificar la dosis, valga la redundancia, de aceite que utilizo para cocinar y así puedo controlar un poquito más las calorías que estoy consumiendo a partir de aceites o grasas. Y bueno, siguiendo con el punto de la saciedad, definitivamente, como les digo, esto es un punto muy importante para nuestro día a día, para no llegar a casa con esa sensación de hambre y desespero. Y es otra de las técnicas que utilizamos y que la verdad funciona muy bien, la han utilizado pacientes y les va muy bien para aumentar la saciedad, es el orden en que comemos. Algo tan simple como comenzar a comer por los vegetales, luego las proteínas y por último los carbohidratos y las frutas, puede cambiarlo todo que comerlo todo revuelto o al revés. Parece algo súper sencillo o no tan, digamos, relevante, pero sí hace una función y es que estoy agregando primero a mi estómago la fibra, después la proteína que también demora en digerirse y de último lo que es más rápido de digerir. Así que esto es un tipcito que les recomiendo probar. Ahora hablemos de las comidas en sí. Por ejemplo, los desayunos, ¿verdad? Sabemos, bueno, nos paramos temprano, hay que ir para el trabajo. ¿Qué cosas les recomiendo para que mi desayuno sea un desayuno realmente que me aporte energía, saciedad y me ayude a arrancar mi día? Yo les recomiendo romper el ayuno idealmente con alimentos proteicos. Venimos de un ayuno de 12 horas. Si mi desayuno o lo que rompo el ayuno es solo carbohidrato, vamos a decir, un pan y un café con azúcar, realmente digamos que el aumento de la azúcar en sangre va a ser un pico y esto, pues, como les dije, me va a dar saciedad y energía momentánea, pero luego va a decaer. Ahí lo que les recomiendo es tratar de elegir carbohidratos con fibra, agregar proteínas y podemos incluir grasas. Las grasas muchas veces están incluidas ya en los alimentos. Por ejemplo, si agrego huevo, el huevo tiene grasa en la yema o quizás lo añado en el spray de aceite de oliva para cocinar el huevo, por ejemplo. Eh, y
algunos casos, dependiendo del tema de la persona que estemos tratando, ¿podríamos evitar los carbohidratos? Sí, también depende mucho del tipo de trabajo que tenga. Yo no le puedo decir que esto es igual para todos, porque depende de sus horarios, de qué trabajas, todo eso, ¿no? Y el nivel de energía que necesitas en la mañana. Pero hay muchas personas que les va bien desayunando solamente proteínas, rompiendo desayuno con solo proteínas vegetales, por ejemplo, y vegetales y grasas para mantener, digamos, una buena, digamos, nivel de glucosa e insulina en sangre, ¿sí? Acá les muestro como que otras opciones con las que podemos reemplazar el consumo, por ejemplo, de pan, que sé que es una de las cosas que siempre me dicen, es que yo como pan en la mañana porque es lo más rápido. Un pum, pam, pum, no tengo ni que prender la estufa. Y les entiendo perfectamente, pero sabemos que hoy en día no es de repente la mejor opción para mantener la energía, para mantener la saciedad y sobre todo si tengo objetivos de salud puntuales. Entonces, algunas opciones para reemplazar es la avena, por ejemplo, también frutas, puede reemplazarlo, un jugo verde o incluso verduras, como pueden ver aquí, que no son tan comunes, pero realmente hay personas que almuerzan verduras, cenan verduras. ¿Por qué no desayunarlas, verdad? Esto puede ser una opción. Claro, en el caso del pan, definitivamente están las opciones también del pan integral, el pan de masa madre, que hoy en día sabemos que es un pan de fermentado, con mayor fermentación y por lo tanto, digamos que el impacto del azúcar en sangre, así como en la digestión, es muy diferente. Pero dependiendo de la persona, les podría recomendar quizás que no sea diario, que puede ser algunos días alternos, ¿no? Aquí les muestro como que algunas recomendaciones de desayuno generales. Recuerden que esto es de forma general y ya pues debemos individualizarlo a lo que nosotros estamos buscando. Puede que tenga solo frutas, puede que no le coloque el almidón y tenga solo frutas y la proteína, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de los almuerzos, bueno, en el caso de los almuerzos colocamos, digamos, utilizamos la misma imagen del plato. ¿Qué cambia aquí o qué le quiero mostrar en esta diapositiva? Bueno, definitivamente una de las recomendaciones que les di al inicio es que dos tipos de carbohidratos, arroz, menestra, es una de las mejores combinaciones que podemos hacer, porque el arroz es un carbohidrato que se digiere bastante rápido, eleva bastante el azúcar en sangre, pero las menestras, por el contrario, al tener fibra y tener proteínas, también tienen carbohidratos, hacen como que digamos, esa combinación ayuda a que esa absorción del azúcar o esa transformación de azúcar en la sangre del arroz sea un poco más lenta. Ese es uno de los puntos que les quiero mostrar. Otro punto es que podemos consumir verduras de diferentes maneras. No solo tiene que ser la verdura sancochada y insípida, podemos hacer un purecito, podemos hacerlo de diferentes maneras. Y otra cosita es que los vegetales, cuando hablamos de ensaladas, realmente lo decimos mal y deberíamos decir vegetales en la comida, porque cuando hablamos de ensalada automáticamente se me viene a la mente la lechuga, el tomate, o sea, algo complicado y que me va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero los vegetales pueden estar tanto como está acá abajo, incluidos en la preparación de las carnes, puede ser un pollo en fajitas, puede ser que hoy quiera hacer un puerco liso y le agrego zanahoria, le agrego apio, le agrego cosas, ¿verdad? O el bistec picado que ven acá. Como también puede ser que hoy no tuve el chance de prepararme algo como estos vegetales al vapor, pero puedo pasar por un súper o puedo pasar a mi tiendita de confianza y comprarme un tomate, rebanármelo en mi hora de almuerzo y echarle mi vinagre, mi limón, mi pimienta y listo. O sea, tenemos que buscar soluciones. Aquí el objetivo es agregar vegetales de alguna forma. En la preparación, frescos, cocidos, salteados, al horno, como usted quiera, ¿verdad? Aquí pueden ver otros ejemplos, digamos, de almuerzos con papas, con pasta, o sea, el tema es variar y definitivamente activar esa parte creativa conociendo de qué voy a agregar proteínas, principalmente fibra y los almidones. Entonces les hablaba de las combinaciones. Arroz y menestra sería lo ideal. Arroz y menestra sería lo ideal. Lo que no les recomiendo es el arroz y papas o arroz y pasta. Esa combinación sí que me va a elevar bastante el azúcar. Y muchas veces en el almuerzo hay personas que refieren que les da mucho sueño después de almorzar, que eso es algo que también nos puede pasar a nosotros, sobre todo si no hemos dormido bien. Y comer muchos carbohidratos empeora ese sueño.
¿sí? Porque viene una subida de energía, pero luego con una bajada rápida de esa energía que me produce también mucha somnolencia. Entonces, esas combinaciones, la verdad, no se las recomiendo, les recomiendo más el arroz con las menestras. Si voy a comer papas, entonces papas. Si voy a comer pasta, pasta, con mis vegetales y mi proteína. Y les hablaba al inicio que una de las cosas importantes para tener una alimentación saludable y sostenible es tener una estructura. Ay, aquí se me fue. Es tener una estructura y esa estructura va desde tener alternativas fáciles de seguir. Si yo me digo a mí misma que yo voy a llegar y voy a hacerme una ensalada para mañana, tengo que ser realista. Voy a tener tiempo para eso. Voy a querer hacerlo. Claro, uno tiene que ponerse de prioridad definitivamente, pero siempre les llamo o les digo, tengamos un plan B. Nuestro plan B puede ser desde las ensaladas que venden ya listas en el Rivasmith, que son muy buenas. Yo lo que les recomiendo para que les dure más, como son frescas, es colocarle papel toalla arriba para que absorba un poquito la humedad, porque como son frescas, lo que daña la ensalada fresca es una gotita de agua. O sea, una gotita de agua ya va afectando toda esa lechuguita y todo eso. Pero mientras esté seca, les va a durar muchísimo. Otras opciones son estos vegetales congelados. Este, por ejemplo, es de PriceMart, pero el de abajo es de, pues lo pueden encontrar en todos los supers, en el Rey, en el 99, en el Extra, y son bastante accesibles y saca de apuro, como decimos, porque los podemos hacer salteados, se lo podemos agregar la carne, los podemos hacer al vapor, o sea, nos resuelven bastante bien. ¿Qué cosas importantes debemos observar? Que cuando vayamos a comprar unos vegetales congelados, esos ingredientes solamente diga los vegetales que tiene. Por ejemplo, aquí sería brócoli, coliflor, zanahoria, pimentón, zucchini, póngase. No debe de tener ningún tipo de aceite, no debe tener ningún tipo de aditivo adicional porque el método de conservación es la congelación. ¿Ok? Ahora muy bien, pasamos a las cenas, donde muchas veces nos podemos, ¿verdad? Tender a confundir un poquito o es para algunos, me incluyo, quizás como que lo más complicado a veces. ¿Qué tips o recomendaciones les puedo dar aquí para construir una cena balanceada? Bueno, aquí es importante igualmente tomar en cuenta la proteína como en las demás comidas, algún almidón con fibra o grasa. Entonces, la cena no debería ser la comida más pesada, aunque debemos evaluar el contexto, porque habrán personas que trabajan nocturno, habrán personas que hacen un entrenamiento fuerte en la noche y sí necesiten agregar de repente sus buenos carbohidratos a esa hora. Sin embargo, para las personas que tenemos un horario más estándar de oficina o terminamos a cierta hora más temprano, la recomendación es comer por lo mínimo 3 horas antes de acostarnos a dormir. Lo ideal, si me preguntan una hora recomendada para cenar, yo les diría que entre 6 a 8 de la noche. ¿Por qué les digo esto? Realmente nuestro cuerpo, en base a la crononutrición, se ha demostrado que no es que no podemos comer en la noche, pero nuestro cuerpo es más eficiente metabólicamente para procesar esos alimentos de día que de noche, por ciertas hormonas que están en más cantidad de día que de noche, etcétera. Entonces, no es que no podamos comer de noche, pero es más eficiente de día, dependiendo del objetivo que busquemos. Lo que sí no recomiendo es que sea muy tarde, porque puede afectar nuestra digestión, nuestro sueño, sobre todo también si no vamos a estar activos, puede afectar obviamente nuestro peso corporal. Y otro tip importante es que todos deberíamos, todos, hacer un ayuno nocturno, por lo menos yo recomendaría que sea de 12 horas. No es ayuno intermitente, simplemente es la última hora en que como, la última comida a la primera comida del día. Deberíamos de darle ese espacio a nuestro cuerpo para su autorregulación. Vuelvo y digo, todo esto depende también de sus horarios, si tienen horarios rotativos o no. ¿Cómo podemos entonces tener estas cenas saludables, pero esas cenas rápidas, ¿no? Que también a veces cuando llegamos a la casa son ideales para sacarnos de apuros sin tener que estar haciendo tantas cosas. Primero que todo, les dejo esta fórmula aquí. Pregúntese, o bueno, yo realmente recomiendo siempre empezar por la proteína. Pregúntese, ¿qué proteína tengo en la casa? De repente cuando vamos en el camino a la casa, espérate, ¿qué tengo en la casa? Ah, bueno, tengo un pollo que era del almuerzo, o tengo una tuna, en agua, o sabes que tengo huevo, ¿verdad? Y en base a la proteína usted construye su plato. Por ejemplo, tengo una tuna en agua, ¿sabes qué? Ahí tengo unas papas, me las hiervo, me pico unos vegetales y me hago una ensalada de tuna. O tengo un pollito, ¿sabes que tengo una arepita? Hoy no quiero comer sándwich, así que me hago una arepa
y le pongo los vegetales que tenga en la casa. Y así me puedo ir priorizando o pensando primero en la proteína, construyo mi plato. Podemos dejar ciertas comidas hechas para varios días, por ejemplo, pollo cocido, papa cocida, vegetales ya picados, de modo que llegue y sea algo para echarle al huevo y demás, sea como mucho más fácil. Ahí lo importante es la manipulación y las vasijas en donde las guardemos, que preferiblemente recomendamos que sea de vidrio para una mayor eh, durabilidad, ¿verdad? Y también apoyarnos en artefactos que nos resuelven un poquito más rápido, la freidora de aire, una sanduchera, que mientras yo estoy haciendo una cosa me estoy cambiando, esto se está haciendo, o sea, buscamos algunas alternativas. Y de eso se trata más o menos el meal prep, que forma parte de crear esa estructura o esa organización en nuestra alimentación. Lo que no tenemos organizado difícilmente se cumple. Lo puedo cumplir por memoria una semana, 2 semanas, pero ya después le pierdo el hilo, le pierdo el interés y allá voy. Pero si logro tener una estructura y una planificación más adecuada, es mucho más probable que podamos sostener esta alimentación. ¿Qué es lo que recomendamos aquí? Primero que todo, claro que hacer un menú familiar, un menú por lo menos en la semana, un domingo, dependiendo de lo que tengo en la nevera, o incluso esto me puede ayudar para ir a comprar las cosas. Y lo que tratamos de hacer es que día uno, póngase el lunes, usted dice, bueno, el lunes voy a cocinar, para el lunes hay pollo guisado, para el martes hay bistec picado, por ejemplo. Almidones, bueno, para el lunes hay papas, para el martes hay mazorca, y la ensalada va a ser estos vegetales congelados, etcétera. ¿Puedo repetir los menús? Claro que sí. Ahí lo importante es saber que puedo hacer esta planificación y también puedo hacer un meal prep, que sería agarrar un día, unas horas y hacer preparaciones, ya sean de todas las comidas o parcialmente. Como les decía hace un rato, puedo dejar cosas quizás ya hechas. Si lo que se me complica más cuando llego en la cena es la proteína, que si se me queda el pollo congelado, o si llego y la verdad tengo mucho cansancio y no quiero cocinar el pollo y me termino comiendo un mac and cheese o una sopa china, por ejemplo. O sea, para que eso no pase, yo puedo tratar de tener como que, bueno, voy a cocinar pollo, voy a cocinar una buena cantidad para que me quede varios días. Claro, la manipulación aquí es muy importante, y así poder tener recursos cuando tengo esos días de mucho estrés, de mucho cansancio y muy agitados. Ya lo que quedaría por hacer serían hacer los vegetales o hacer el acompañamiento, que puede ser una mazorca, que puede ser un pedazo de plátano hervido o en el air fryer, que es mucho más fácil y rápido de hacer. Aquí les dejo este pantallacito de cómo se vería como un menú, una planificación de menú de una semana. Como les digo, esto lo podemos cambiar, podemos repetir, etcétera, o apropiar a nuestra casa. No tiene porciones porque va a variar dependiendo de las personas, ¿no? Y bueno, el agua es súper, súper importante también en este proceso, porque muchas veces la deshidratación se confunde con hambre, y también la deshidratación puede frenar el metabolismo. Antes se creía que lo que aceleraba el metabolismo se decía que era comer varias veces al día. Hoy sabemos que es tener una buena masa muscular, entrenar esa masa muscular, un buen descanso y una buena hidratación. Y para saber qué cantidad de agua necesito al día, podemos utilizar esta fórmula, que es nuestro peso en kilos, lo multiplico por 30 si soy una persona sedentaria, por 35 si soy una persona activa y por 40 si soy una persona muy activa. Ahí le vas a dar la cantidad de mililitros en agua o de líquido que debe tomar. Ahí podemos incluir lo que es el agua con gas o algún café, algún té, alguna sopa, pero en realidad el 80% de esa agua debería ser, o de ese líquido debería ser agua, ¿ok? Principalmente en el día. Otra cosita importante para nosotros en el día a día, en jornadas largas de trabajo, es también tener la herramienta de las meriendas o los snacks. Las meriendas, si bien es cierto, no es una segunda comida, siempre lo menciono porque no es que voy a desayunar a las 6 y voy a desayunar de nuevo a las 8. No, la merienda me aporta una pequeña cantidad de comida que me va a aportar energía en el momento y obviamente mayor saciedad, sobre todo cuando del desayuno a mi almuerzo hay 6 horas, por ejemplo. Entonces en la mitad puedo meter algo, o si mi trabajo es muy exhaustivo. Aquí pueden tener algunas ideas de unas meriendas que sean, aparte de frutas, pueden ser frutos secos, pueden ser popcorn, pueden ser aceitunas, hasta puede ser pollo.
Puede ser huevo. Si mi objetivo es incluir más proteína porque quiero ganar masa muscular, esto es perfectamente una merienda que puedo hacer. Avena, claro, dependiendo de dónde trabaje y todo lo demás, la manipulación y las facilidades que tenga. Pero no hay límites. También puede pasar que hayan personas que necesiten mayor aporte de calorías o de energía por diferentes motivos y podemos hacer lo que llamamos meriendas conjugadas, que mezclamos ya sea una grasa con un carbohidrato o una proteína con un carbohidrato, o acá tenemos fruta, carbohidrato con grasa y así lo podemos llevar, ¿no? Entonces aquí tienen diferentes ejemplos de combinaciones que podemos hacer. Y bueno, ¿qué hago cuando comer bien? ¿Qué hago para comer bien cuando no cocino? Este también es otra de las cositas que siempre me dicen, mira, la verdad yo no cocino, me toca comprar comida en la calle. O no me gusta llevar lonchera, me toca comprar comida en la calle. Y de hecho, claro que lo mejor, y yo siempre se los voy a decir, es que lleves tu comida. Pero la realidad para muchos no, quizás no es la misma mía. Así que no es que no se pueda llevar una alimentación saludable almorzando en la calle, pero algunas cositas que debes tener en cuenta. Comida rápida versus comida criolla, 100% preferiría que coman en un lugar de comida criolla, pero ahí traten de seguir lo que hablamos del plato. 2 carbohidratos, una proteína que no sea frita y agrega vegetales. Hay ciertos restaurantes que nos ponen trabas, que los vegetales cuestan más, etcétera, etcétera, pero por la salud vale la pena la inversión. Y por supuesto, disminuir las bebidas. Muchas veces compramos una comida en un restaurante criollo y nos viene la bebida incluida, ¿verdad? Y uno cómo le dice que no. Pero hay momentos y momentos y cada uno debemos elegir nuestras batallas. Y si sé que eso me está aportando azúcar que no necesito y que quiero disminuir, pues simplemente voy a pedir que me llenen ese vaso de agua, ¿sí? Tenga prioridad en las proteínas. Recuerden que siempre les digo, para que tu almuerzo sea como que ganador y tengas buena saciedad, búscate una buena proteína en donde vayas a comer. Cuidado con las salsas y los aderezos. A veces pedimos ensaladas, nos vamos a, no sé, a un Fridays y bueno, me pido una ensalada deliciosa, pero, o a un once, pero le agregan o la preparan ya con el aderezo. Y el aderezo a veces puede tener hasta más calorías que la propia ensalada. Bueno, quizás no tanto así, pero la verdad que 100, 150 calorías, algo así, lo que me ahorré en comerme el arroz, lo estoy comiendo en el aderezo. Siempre piden el aderezo aparte, pregunten de qué tipo de aderezo es, siempre recomiendo que sea más de tipo vinagreta, que tiene menos, digamos, calorías que los que son más a tipo mayonesa, pero independientemente pídanlo aparte. Evite los postres. De repente estamos comiendo con amigos, con compañeros de trabajo, hay un postre. Igual, elija sus batallas. Yo preferiría que pidieran un café, un té o quizás alguna fruta, ¿verdad? Y bueno, y lo que les decía, cuidar las porciones, elegir 1 a 2 almidones. Tratemos de mantener la regla 80-20. El 80% de nuestras decisiones alimentarias del mes deben ser conscientes y balanceadas y un 20% lo puedo dejar un poco a flexibilidad y disfrute. Esto no es una carta verde para decir, bueno, tengo todos los sábados, puedo comer del desayuno a la cena comida rápida. Claro que no, no estamos haciendo mucho ahí, pero sí tener esos momentos de, bueno, hay alguien cumpleaños, simplemente una comida familiar que lleva un poquito más de lo que usualmente como, no está mal, siempre y cuando se mantenga en un balance. ¿Ok? Otra cosita, no puedo comer bien porque no tengo tiempo para cocinar. En lugar de verse así, como pedir un delivery, como alzar el teléfono y pedir, se puede ver así. Quizás no tenga tiempo, pero puedo buscar una alternativa rápida. ¿Cuánto me demora hacer una pasta? Pasta de 7 a 10 minutos. ¿Cuánto me demora picar un pepino y un tomate? Poco también. ¿Y cuándo me demora abrir una lata de tuna? O sea, pongamos en la balanza. A veces sabemos que por cansancio y demás nos ponemos estas excusas, pero muchas veces son excusas que tenemos que ya ir derribando. Y bueno, para ir culminando, también quería compartirles, que creo que es algo importante, lo del hambre fisiológica y el hambre emocional, porque muchas veces a nosotros nos pasa mucho. Miren, el hambre fisiológica es una necesidad biológica de comer para reponer nutrientes y energía. Y surge cuando la energía disminuye en mi cuerpo, es algo natural. Mi cuerpo me da señales. Tengo sensación de vacío en el estómago, ese ruidito en el estómago, ese hueco en el estómago que digo, oye, tengo hambre.
sensación de falta de energía, incluso me puede dar dolor de cabeza, me puedo irritar, puedo tener debilidad, mareo y falta de concentración. Tengo hambre, mi cuerpo necesita reponer energía. Esto es completamente bien. Pero se acuerdan que les hablaba que cuando comemos muchos alimentos ultraprocesados y por otros muchos motivos, a veces nos desconectamos de esas señales de hambre y saciedad. O sea, que realmente a veces no sé cuándo tengo hambre y no sé cuándo estoy lleno. Esta escala nos puede ayudar un poco. Y es que es algo más o menos mental que nosotros tenemos que hacer nosotros mismos. O sea, no se dice en voz alta, sino uno mismo internamente. Cuando vas a comer, yo les recomiendo que podemos comenzar a comer entre cuando estamos en un nivel 3, que es cuando estoy hambriento o ligeramente hambriento, no esperar a tener hambre voraz o estar desmayado o mareado de hambre para buscar comida, ¿verdad? Bueno, comienzo a comer entre el 3 y el 4 y trato de comer hasta llegar al número 7, que es cuando ya estoy lleno, o al 6, que estoy cómodamente lleno, satisfecho. Evitemos también comer en exceso hasta llegar a incómodamente lleno, hinchado de lleno o incluso hasta con náuseas, porque esto da señales negativas a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y se puede convertir en un patrón y no es lo ideal porque estoy sobrepasando los límites que mi cuerpo me está señalando, ¿verdad? Mientras que el hambre emocional está más ligado a la parte, como dice, a la ingesta en base a las emociones. Sus características son que aparecen de repente, incluso puedo haber acabado de comer y a la hora, media hora, me da un antojo o aparece un deseo de comer un alimento en específico. Puede ser un chocolate, puede ser una galleta, X alimento. No se siente en el estómago, ¿sí? No tengo esa baja de energía ni nada de eso, simplemente se asocia con las emociones. A veces cuando algo no me está saliendo muy bien acá en la computadora o alguna situación que tuve, siento ese impulso por comer porque acuérdense que hablábamos que comer da placer, sobre todo alimentos ultraprocesados. Pero luego viene esa culpa y ese remordimiento por comer y es ahí donde está la parte negativa. Entonces, para manejar esa alimentación emocional llamamos una de las técnicas que podemos utilizar es la alimentación consciente, que se trata de estar más conectado a la hora de comer, reconocer esas señales de hambre, de saciedad y apagar ese piloto automático que muchas veces tenemos, que estamos comiendo aquí y contestando correo acá o contestando con el celular. Tratemos de no hacer eso, sino tratar de comer en un espacio tranquilo, no evitar comer de pie, tratemos de comer en un espacio tranquilo. Hay personas que hasta a veces tenemos que comer en el carro. Bueno, se puede considerar un espacio tranquilo, pero tratemos de no estar como que viendo el celular, el TikTok mientras comemos, evitar la televisión. Sé consciente de tu cuerpo, qué necesita tu cuerpo, conecta los sentidos, la parte no solo del sabor, sino el olor, la textura, la parte visual, y otro punto importante es comer despacio. Eso de comer en 5 o 3 minutos tampoco es bueno. La señal de saciedad demora en llegar a nuestro cerebro y se dice que puede tardar hasta 15 minutos. Si yo como en 5 minutos, lo que puede pasar es que coma y sienta que todavía no estoy lleno. Y voy y me compro una galleta, me compro algo, como uno dice en buen panameño, para repellar. Pero realmente es un hábito que no es, o incluso puedo repetir la comida sin necesidad, sin tener la necesidad de hacerlo. Y bueno, aquí llegamos a la parte de la teoría a la acción. Pequeños cambiecitos, le pueden tomar fotitos, screenshot, que podemos comenzar a hacer desde ya. Vienen los días libres y todo esto, pero podemos aprovechar para hacer estos cambios. En vez de esto, lo cambio por esto. Y así voy implementando cambiecitos en mi hogar. Claro que tengo que comenzar por mí mismo o mí misma, pero puedo ir implementando estos cambiecitos en mi hogar hasta que se vuelvan ya hábitos, ¿verdad? Y los hacks de alimentación que podrían cambiarlo todo que les tenía planificado acá. En resumen, chicos, comer despacio y masticar bien los alimentos. Parece algo muy sencillo y muy, como quien dice, como que ya todos sabemos eso, pero pocos lo hacemos. Comer despacio y masticar bien puede cambiar muchas cosas de la digestión, la saciedad, etcétera. Tomar un vaso de agua antes de iniciar a comer puede calmar un poco, sobre todo cuando tenemos esa hambre voraz que por algún motivo no hemos podido comer. Tómate un poquito de agua antes y vas a ver cómo te calmas y así puedes comenzar a comer. Evitar llegar a la cena con un nivel de hambre 8 o 9, que recordemos que era hambriento, hambre voraz o casi desmayándome, perdón, era lo contrario, 1 o 2, hambriento, hambre voraz o desmayándome del hambre, ¿no?
Come según el orden del plato recomendado que les comenté. Ten opciones salvavidas, tanto para la cena como para el almuerzo, cosas rápidas que te puedas preparar rápidamente, tenlas ya predestinadas en la mente o escríbelas en algún menú. Elegir o armar un plato rápido con la distribución sugerida que les comenté de proteínas, carbohidratos y vegetales. Planifique con anticipación. Recuerden que la estructura viene de la organización, la anticipación. Desde el día anterior usted puede pensar qué voy a desayunar mañana, qué me voy a preparar de almuerzo o si voy a comer, a dónde puedo ir a comer mañana dependiendo de la ruta que me toca. Evite comer de pie, elija comer sentado o sentada. Tómese su tiempo cuando necesite comprar comida, cuando salen con amigos, salen a reuniones o tengo que comer afuera por algún motivo. No se sienta presionado si el mesero está ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir? Tómese su tiempo, lea el menú, elija desde lo que hemos aprendido, eh, priorizando las proteínas, priorizando la fibra y tome su decisión con calma. Nadie lo debe estar apresurando. Y por último, un hack que no parece alimentación, pero sí es cuidar el sueño. ¿Por qué? Porque cuando dormimos poco, y poco me refiero a menos de 6 horas, lastimosamente, esto también puede influir en las decisiones alimentarias. Cuando dormimos poco, nuestra energía es más baja y tendemos, nuestro cuerpo nos puede comenzar a pedir alimentos altos en carbohidratos para compensar esa energía que nos hace falta. Y muchas veces nosotros buscamos estos alimentos de carbohidratos palatables como dulces, snacks de bolsa y demás, porque aparte de que nos da energía, pero obviamente sabemos que es una energía, digamos, de baja calidad, por decirlo así, son muy palatables, son ricos, o sea que nos dan esa sensación de placer. Así que no dormir también puede ser contraproducente para nuestra alimentación. Y bueno, rapidito, aquí nada más nos quedó un escenario, ¿verdad? Son las 8:45, tuve un día llenísimo de reuniones, almorcé frente a la computadora, me tomé varios cafés y no hice ninguna merienda. Ese fue mi día, vamos a decir. Llego a la casa y estoy mentalmente agotado, agotada. Tengo un hambre intensa. Hay ciertas cosas en la nevera, pan, arroz, snacks, etcétera. Pero lo único que quiero, lo que sé que quiero es que quiero comer algo rico. Uno dice, uno viene en el camino y quiero comer algo rico. ¿Qué suele pasar? Llego a la casa y comienzo a picar, ¿verdad? Comienzo, abro la nevera. Hay un queso, hay un guineo, ay, y comienzo a picar todo mientras estoy parado, todavía pensando qué voy a cenar. ¿Verdad? Repites la porción o comes otra cosa y cuando vas a ver no solo cenaste, sino que cenaste y picaste. Otra opción es que entonces uno decide, bueno, ¿sabes qué? Pido delivery, eso llega en 30 minutos y ya salgo de eso. Pero muchas veces no es la mejor opción y después aparece la culpa. ¿Qué está pasando realmente? Claro, no comí suficiente durante el día. El día fue agitado, quizás no comí con la suficiente, digamos, con el suficiente tiempo de forma pausada y nuestro cuerpo busca energía rápida. Aparte, al tener mucho estrés, nuestro cerebro está buscando una recompensa para ese estrés. Entonces, recomendaciones. Antes de abrir la nevera, pause 2 minutos. Yo les recomiendo esto a los pacientes y parece mentira. Cuando llegamos a la casa, tratemos, a veces es difícil, pero tratemos de primero dejar la cartera, dejar la bolsa, cambiarse de ropa, lavarse las manos, si se tiene que quitar el maquillaje, o sea, tómese sus minutitos para cool down y luego vaya a la cocina. Porque muchas veces venimos en el rush y llegamos a la cocina y entonces las decisiones se nos transversan. Aplica la fórmula de la cena inteligente en 10 minutos, lo que les hablaba, de la tunita, del huevito, y también es importante el manejo de hambre emocional con lo que les hablaba, sobre todo después de cenar, porque como venimos así, comemos y después queremos comer algo más, ya sea viendo la televisión o conversando con nuestra familia, nuestra pareja, etcétera, y buscamos que si un popcorn, que si me hago un batido, pero todo eso es extra, ya no forma parte, es adicional a la cena. Y definitivamente esto puede afectar ya sea nuestro peso o composición corporal o nuestras metas de salud. Así que bueno, creo que culminamos a tiempo. Aquí les dejo mis contactos. Pueden escanear este código QR para encontrarme en Instagram y ver bueno, los tipsitos que les dejo por allá. Igual si tienen alguna pregunta, con mucho gusto también me la pueden hacer allá. Y bueno, aquí están mis contactos a su orden siempre y espero que les haya podido dar recomendaciones que les sean útiles para todos ustedes. Sarita, muchas gracias. La verdad es que súper interesante, como les dije, desde que iniciamos, un tema muy interesante y ustedes, como ustedes saben, Sarita siempre está dispuesta a acompañarlos en todo este proceso también, así que aquí están sus contactos para que
la puedan pues contactar posteriormente también. Y bueno, nada, quería nuevamente pues darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestros conversatorios. Próximamente les vamos a estar anunciando pues las próximas fechas de los conversatorios para que se agenden, para que nos acompañen y nos ayuden pues a correr la voz para que pues cada día más tengamos más participación. Gracias pues al apoyo de ustedes. Feliz noche para todos. Listo, permiso, tenemos preguntas en el chat. Tenemos preguntas. Sí, correcto. Ajá, ayuno intermitente, ¿cada qué tiempo se recomienda hacerlo y qué beneficios tiene esto? Ok, muchísimas gracias Luis por tu pregunta. Sí, la verdad que el ayuno intermitente es una estrategia o una técnica que podemos utilizar en la alimentación, en donde, pues como sabemos, hay una ventana de tiempo de comida y una ventana más amplia de ayuno, mayor a la de 12 horas que les comentaba. Beneficios mucho. Es una estrategia que me permite hacer déficit calórico, lo cual me va a ayudar mucho a perder peso, grasa corporal. Ayuda a regular mucho tema metabólico, sobre todo en personas con insulinoresistencia y otras cosas. Sin embargo, es importante que sea guiado o con una recomendación nutricional porque no quiere decir que porque quito una comida, el más común es hacer el ayuno hasta el mediodía y romper el ayuno con el almuerzo, pero no quiere decir que porque quito una comida tengo que comer más cantidad o el doble en la cena o el almuerzo. Muchas veces, muchas personas, digamos, que se afectan allí. Entonces, otro punto importante es que al quitar una comida definitivamente tengo que regular un poco quizás la proteína, dependiendo de la persona y el objetivo que tenga. Siento que es una estrategia de mucho beneficio, personalmente la he utilizado con pacientes, pero también debo decir que no a todos los pacientes les aplica. Por ejemplo, tenemos pacientitos que de repente sí, con temas de ansiedad, etcétera, que por comida, que no les viene bien esta estrategia, porque luego en la noche tienen muchas ganas de comer por las horas que dejaron de comer. O personas que hacen entrenamiento en la mañana, que no les conviene si su objetivo es ganar masa muscular, por ejemplo. Así que te diría que es una muy buena estrategia desde el punto de vista metabólico y de pérdida de grasa y de peso corporal. Sin embargo, sí te recomendaría que sea evaluado y con recomendaciones especiales para la persona, pues. Perfecto, tenemos otra pregunta de Leonardo. Dice, ¿me repite las combinaciones propuestas para el desayuno que mencionó? Ok, creo que tenemos la presentación abierta, ¿verdad? Bueno, Sí. básicamente, a ver, podemos buscarlo aquí. Lo que les decía era por lo menos agregar la parte de la proteína, que digamos que es una de las cosas bastante importantes para la saciedad. La proteína puede ser desde huevo, queso, si notaron no coloqué jamón embutidos porque no lo suelo, digamos, recomendar tanto. Claro que hay en el mercado opciones, pero muchas veces suelen ser costosas y demás. Pero podemos irnos con huevo, queso, incluso puede ser pollo, ¿verdad? Y algún almidón con fibra que puede ser desde fruta, avena, y, por ejemplo, acá les ponía que otros carbohidratos que podíamos incluir, ¿verdad? Y vegetales. Acá les ponía entonces algunas estructuras o algunas ideas de desayuno que le pueden colocar o quitar fruta dependiendo de lo que estemos buscando. Como les digo, es algo general, ¿verdad? Así que estas eran, Leonardo. Perfecto. A ver, dice, buenas noches. En la fórmula de agua, Ajá. peso por 35, ¿el peso es en kilogramos? Correcto, el peso es en kilos. Peso en kilos por 35 si eres una persona activa. Si eres una persona sedentaria, o sea que no haces actividad física, no caminas mucho ni nada, por 30. Y si ya es una persona que hace una actividad física exhaustiva, running, crossfit, una cosa de esta, lo puedes multiplicar por 40. Tu peso en kilos por 40. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿La opción de alimentos no inflamatorios es una buena opción para cenas rápidas? Sí, claro. Ahí tendríamos, por ejemplo, que evitar en la alimentación antiinflamatoria, digamos, todo lo que es el maíz, también el trigo, los lácteos, y nos iríamos más con proteínas animales, verduras y vegetales que no produzcan tantos gases como, o sea, deberíamos evitar un poco los brócolis, las coles. Esa sería como la indicación principal de una alimentación antiinflamatoria y claro que lo puedes utilizar para la cena, te iría súper bien para una buena digestión durante la noche y levantarte súper tranquilo o tranquila. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Dice, buenas noches, ¿me pueden dar un plan de loncheras
para tanto la escuela y el trabajo. Ah, y tenemos otra pregunta más. Claro, bueno, para las loncheras así a grosso modo, no lo incluimos ahorita en la presentación, pero también es un tema bien interesante. Mira, para las loncheras escolares, toma en cuenta siempre combinar alimentos constructores que vendrían siendo proteínas, alimentos reguladores que vienen siendo lo que son frutas y vegetales y los que aportan energía, que son los carbohidratos y las grasas. Con eso tratas como de armar una lonchera variada, saciante y nutritiva para tu pequeño. Te recomiendo poner atención mucho en el tema de los jugos, porque hay muchos en el mercado, ya hay varios que le han bajado la cantidad de jugos. Lastimosamente, bueno, no tengo la imagen aquí a mano, pero tratemos de buscar jugos que tengan menos de 10 gramos de azúcar añadida por juguito, les recomiendo. Y para el trabajo, bueno, como les había mostrado, algunas opciones de almuerzos, ¿verdad? Desde tus verduritas, un plátano sancochado, con un pollito que puedas hacer sencillo. Y de vegetales, recuerda que no es una cuestión de que tiene que ser una ensalada súper preparada con lo que tengas a mano, un pepino, un tomate, seamos creativos, creativas y tratemos de dejar las excusas y proponernos a incluirlo. Ya sea un día puedo hacerme una ensalada súper hermosa y deliciosa y otro día quizás no tengo tiempo y energía o no me siento bien de salud, pero puedo agregar aunque sea un tomatito en el platito. Tenemos otra pregunta. ¿Recomendaría el consumo de kefir en desayuno y como meriendas? Sí, sí, mira, el desayuno cae súper bien porque como es la primera comida del día y el kefir tiene probióticos, te ayuda mucho para que los probióticos lleguen bastante íntegros al estómago y puedan ser, o al intestino y puedan ser bien aprovechados. También como merienda, también vale. Digamos que el efecto que se supone tiene mejores en ayunas, pero no veo por qué no en merienda, sería una opción súper buena. Está esta marca de Bonlac, que es una marca súper comercial, pero me ha sorprendido en los últimos años porque ha sacado muy buenos productos y el kefir de ellos, la verdad, no contiene azúcar añadidas, tiene 10 billones de probióticos, lo cual es un buen número y es bastante rico. Así que se los recomiendo, o si no, el de la marca Lifeway, pero ahí sería el natural porque los de sabores sí tienen azúcar. Bueno, Sarita, con eso ya no tenemos más preguntas, así que creo que pues por ahora cerramos. Nuevamente muchas gracias a todos y disculpen que yo me iba a saltar las preguntas pensando que las chicas habían contestado algunas, pero pues no, nada. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Gracias, Sarita, nuevamente. Y bueno, esperamos poder volver a contar con tu presencia en nuestros próximos conversatorios de este año. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación y a todos los asociados que se conectaron. De verdad, con mucho cariño esta presentación para ustedes y espero que sea de provecho. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Y bueno, los que vayan a carnavalear, disfruten con mucho cuidado, por favor, con Claro, precaución, ya mucha saben, hidratación. mucha hidratación y nada, que tengan un lindo, pues, unas lindas vacaciones de carnavales. Así es. Chao. Chao.